Buenas tardes. Vamos a empezar retomando entonces el teórico. Vamos a empezar la clase de la parte de normalización del tema diseño relacional. El tema diseño relacional lo habíamos empezado la última semana antes de los parciales y vimos todo lo que era dependencias funcionales, así que ahora vamos a continuar a partir de ese lugar. Estos son los temas de esta parte. Esto no es todo lo que resta diseño relacional, o sea, después de todo esto, que lo vamos a ver esta semana, hay una semana más con un último tema de diseño relacional. ¿Tá? Bueno, ¿qué es entonces la normalización? Lo que se hace normalmente en la normalización es tomar un esquema relacional que no está cumpliendo las propiedades deseables que debería cumplir un buen diseño y irlo descomponiendo en esquemas más pequeños que sí cumplan cada uno de ellos las propiedades que queremos para que sea un diseño de buena calidad. ¿Tá? Entonces, lo que se definen para la normalización son las formas normales. ¿Tá? Uno toma un esquema de relación y puede hacer algo como dice acá, que es con ciertas definiciones, se hacen algunas pruebas y certificamos si ese esquema está o no en determinada forma normal. ¿Tá? Que ahora es lo que vamos a ver hoy, esas definiciones de formas normales. Entonces acá lo que les decía recién, en el proceso lo que sucede es que los esquemas relacionales que son insatisfactorios, o sea que no cumplen, no están en la forma normal que deseamos, lo que hacemos es irlos descomponiendo, ¿tá? Repartiendo sus atributos en esquemas más pequeños que sí cumplen esas propiedades. ¿Tá? Entonces de esta manera llegamos a un diseño de nuestra base de datos que seguramente va a tener varios esquemas de relación, o sea, varias tablas, ¿tá? Que las fuimos obteniendo de esta forma y controlando que cumplan lo que tienen que cumplir, ¿tá? Y que estén en la forma normal que deberían estar. Pero las formas normales no es lo único que definimos que tienen que cumplir nuestros esquemas, no solamente las formas normales, sino también dos propiedades adicionales que son estas dos. Una es la propiedad de join sin pérdida y otra es la propiedad de preservación de dependencias. ¿Tá? Así que lo que vamos a hacer en la normalización es ir descomponiendo nuestros esquemas en esquemas más chicos y guiándonos por las definiciones de formas normales y también tratando y verificando si cumplen estas propiedades que son el join sin pérdida y la preservación de dependencias, que son propiedades que queremos que nuestra base de datos cumpla. Bueno, y esto creo que ya lo vieron muchas veces, no sé, los que ahora vienen del práctico, no sé si todos vienen del práctico, recién me dijo Mónica que lo repasaron en el práctico, pero bueno, tenemos que retomar en este lugar, así que vamos a volver a empezar a partir de estos conceptos que son el concepto de superclave y clave. Recuerdan que una superclave de un esquema relacional R con estos atributos es un conjunto de atributos incluidos en este conjunto, tal que lo que tiene que cumplir es que no hay dos tuplas T1 y T2 donde que cumplan que son iguales en esos atributos. Dos tuplas que tengan los mismos valores en esos atributos. ¿Tá? Eso es lo que tiene que cumplir para ser superclave. Entonces, por más que ya este concepto lo vimos, como después voy a seguir con el mismo ejemplo, ya voy a tomar un ejemplito y vamos viendo las definiciones sobre este ejemplo. Es parecido a uno que ya vimos en otra clase, que era, ¿se acuerdan? Con cursos,
Entonces, si tenemos estos atributos, código de asignatura, año de edición del curso, cantidad de estudiantes y cédula del responsable del curso. Supónganse que tenemos este esquema y tenemos, bueno, un código C052, año de edición 2018, cantidad de estudiantes 200, cédula del responsable . Después tenemos otra edición del mismo curso, C052, pero del 2019, donde hubo 250 estudiantes y lo dictó otro docente. Y acá tenemos otro, que es otro código de asignatura, 2018, 250, y lo dictó este mismo docente. ¿Tá? Para bajar bien a tierra entonces estos conceptos. En este caso, ¿tá? Sabemos que se cumple esta dependencia. Código de asignatura y año de edición determina a la cantidad de estudiantes y CI responsable, ¿no? O sea que el código de asignatura y el año determina a los otros dos atributos. Si escribo esta otra dependencia, código de asignatura, año de edición y CI RESP, sucede esto, ¿no? Si agrego CI RESP ahí, sucede esto. Entonces, definición de superclave. Lo que dice es que, por ejemplo, si tuviera dos tuplas con igual código de asignatura, año de edición y CI responsable, ¿tá? Que acá no tengo en este ejemplo, pero si tuviera, por ejemplo, otra que diga C052, 2018 y esta cédula de responsable, otra que se repita, no debería suceder, ¿no? Entonces, si yo sé que eso no puede suceder, sería que porque se cumple esta dependencia funcional, pero entonces puedo decir, con esa definición que tenemos allá, puedo decir que este conjunto de atributos es una superclave. ¿Sí? Porque se cumple, es lo que dice esa definición. Lo que dice esa definición es, no puedo tener dos tuplas que coincidan en los valores de estos tres. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cumple eso, es una superclave. Si tomamos estos dos, tampoco se pueden repetir en dos tuplas distintos estos dos. Entonces, estos dos también constituyen una superclave, también son una superclave. La definición de clave lo que dice es eso mismo, que no se pueden repetir, pero además dice que si le quito alguno de sus atributos, deja de ser superclave. Entonces, si miramos esa definición bien, yo les pregunto, ¿este conjunto de estos tres atributos es una clave? No. ¿Por qué? Más claramente explicando la definición. Porque podemos quitar CI RESP y se sigue cumpliendo.
la dependencia. ¿Tá? Entonces, como acá puedo sacar esto y se sigue cumpliendo, este no cumple la definición de clave. Sin embargo, si tomo estos dos, ¿tá? Primero, ¿esto es una superclave? Sí, lo dijimos recién hace unos minutos. Esto es una superclave. Cumple la definición de superclave. ¿Y es una clave? Sí. ¿Por qué? Porque no puedo quitarle ningún atributo y que se siga cumpliendo la dependencia funcional. ¿Está? Entonces, esto es, repasando la definición de clave y superclave, después que uno la entiende la primera vez, bien cómo se aplica esa definición, es muy intuitivo, ¿no? O sea, clave es cuando es lo mínimo, ¿tá? Lo mínimo para determinar a todo el resto, y superclave es cuando tengo algún atributo más, ¿tá? Que con ese atributo también determino al resto, pero no es necesario ese atributo. ¿Tá? Y los dos cumplen la definición de superclave, porque la definición de superclave es que no se pueden repetir, no pueden haber dos tuplas donde se repitan sus valores. ¿Tá? ¿Alguna pregunta de esto que todavía les esté quedando? Bien, entonces, después hay otro término que es el de clave candidata, en donde lo que decimos es que cuando tengo más de una clave, porque podría en algún caso tener varias claves, le llamamos a esas claves, a todas esas claves, decimos que son claves candidatas. ¿Tá? Pero elegimos una y a esa le llamamos clave primaria. ¿Tá? Hay una que se elige arbitrariamente o que en general es la que nos resulta más intuitiva, y esa es la clave primaria. ¿Tá? Y al resto le llamamos claves secundarias o claves candidatas. Claves candidatas serían todas, en realidad. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a definir las formas normales. ¿Tá? La primera forma normal es la forma normal que todos los esquemas relacionales del modelo relacional cumplen. O sea, si no está en 1 en F, entonces no sería un esquema relacional en realidad. Así que es como la trivial que todos tienen que cumplir. ¿Qué es lo que dice? Lo que dice es que los valores de cada uno de los atributos en las tuplas, ¿no? En cada tupla los valores de cada atributo son valores atómicos. ¿Tá? Entonces, aquello que teníamos en el modelo entidad-relación, que eran los atributos estructurados, los atributos multivaluados, en el modelo relacional no lo tenemos. ¿Tá? Ya lo habíamos comentado en alguna clase. Pero entonces, si tuviéramos eso, entonces diríamos que no está en primera forma normal. Por ejemplo, acá, esta primera tupla, en los lugares del departamento, aparecen 3 ciudades, ¿tá? O tres departamentos, ¿no? Son departamentos. Entonces, eso estaría mal, ¿no? Yo no puedo tener una lista de valores asociada a un atributo. ¿Tá? Puedo tener atributos de tipo texto donde tenga frases o tenga muchas palabras, pero el valor se ve como algo atómico. ¿Tá? Eso es, entonces, por definición del modelo relacional. Eso es primera forma normal. Ahora vamos a ver unas pequeñas definiciones previas a definir la segunda forma normal. ¿Tá? Primero esta, atributo primo. Un atributo del esquema relación R es primo si es miembro de alguna clave de R. ¿Tá? De mis atributos, por ejemplo, en este ejemplo, como dijimos que esta es la clave, vamos a ponerle acá, dijimos que estos atributos son la clave, podemos decir que CODA-SIG es un atributo primo y podemos decir que año ED, que es el año de la edición, también es un atributo primo. ¿Tá? Es simplemente eso, de mis atributos son primos si pertenecen a
alguna clave, puede ser la que yo elegí como primaria o puede ser otras claves del esquema. Incluida en la clave estaría. No entendí ¿Que está incluido? No, que pertenece, porque la definición es de un atributo. Ah, bien. Es el atributo, un atributo puedes decir que es primo o que no es primo, ¿tá? Y es primo si pertenece a alguna de las claves de tu esquema, ¿tá? Bueno, luego la definición de dependencia total. X determina Y es una dependencia total si la eliminación de cualquier atributo A de X hace que la dependencia deje de ser válida. O sea, lo que normalmente le llamamos o decimos que no tiene atributos redundantes a la izquierda. Eso es la dependencia total. En nuestro ejemplo, esta dependencia, ¿les parece que sería total? ¿Qué les parece? A ver, miren la definición. Podría eliminar la cédula, entonces esta no es una dependencia total. Esta sí es una dependencia total porque no puedo eliminar, si elimino alguno de estos dos, la dependencia esta no se cumple más. ¿Tá? Entonces, esto es independiente de que sean claves o no lo de la izquierda, ¿no? Lo que me dice es, esta dependencia, o sea, en esta dependencia yo sé que puedo sacar esto y se sigue cumpliendo. Entonces, no es total. Acá, esta no puedo eliminar nada para que se siga cumpliendo, entonces esta sí es total. ¿Tá? Así que esta es una dependencia total. Esta, la de arriba. Bueno, entonces aparece el concepto de dependencia parcial. Y le llamamos dependencia parcial cuando puedo eliminar alguno de los atributos y deja de ser válida. Y continúa siendo válida. O sea, cuando puedo eliminar uno de los atributos y no deja de ser válida. Entonces, con ese criterio, esta que tenemos acá es una dependencia parcial. ¿Tá? Eso puede ser un poco como confuso el nombre, ¿no? Porque, bueno, parcial, porque le sobra atributos, ¿tá? Y es total cuando no le sobran atributos a la izquierda. ¿Ah? ¿Se entendió eso? Bueno, y definimos esto porque lo necesitamos para la definición de la segunda forma normal. La segunda forma normal lo que nos dice es que un esquema relación R está en 2NF si ningún atributo no primo de A, de R, depende parcialmente de una clave de R. Entonces, acá hay que prestar atención porque hay dos cosas que hay que mirar. Hay que mirar si el atributo es primo o no. Y solamente si el atributo es primo ya no hay problema, pero si el atributo es no primo me tengo que fijar que no pase esto. Si tengo un atributo que no es primo, o sea, un atributo que no está en ninguna clave y que depende parcialmente de una clave, entonces no está en segunda forma normal. ¿Tá? O sea que acá empezamos con la lógica de ir verificando, ¿tá?, si se cumplen las condiciones de las formas normales, ¿no? Entonces, acá la condición de esta forma normal es que no haya un atributo no primo que dependa parcialmente de una clave. Si pasa que hay, entonces no verifica la segunda forma normal. Vamos a verlo en el ejemplo. Sí. ¿Ese depende es en la clausura? Es en la clausura. O sea, se cumple que depende o no depende. Vamos a verlo en el ejemplo. A ver, esperen un poquito. Tenemos esta clave. Esta es nuestra clave. CODASIG, año, edición. ¿Tá? Si tuviéramos, además de todo esto, una dependencia que dijera CODASIG
determina a CIRESP ¿tá? Acá lo que nos estaría pasando es que CIRESP podemos decir que depende parcialmente de una clave. ¿Por qué? Porque se cumple esto, que los dos juntos determinan a CIRESP. Pero sin embargo yo sé que CIRESP le alcanza con esta. Entonces, lo que está sucediendo es que si yo escribo esta dependencia, vamos a ponerla acá, code asig año ed determina CIRESP. ¿Qué pasa con esta dependencia? O sea que yo sé que se cumple esto, porque ya estaba escrito ahí, ¿tá? O sea, yo sé que esto se cumple, pero ¿qué pasa con esta dependencia? ¿Es una dependencia total? Parcial. Porque puedo sacar, puedo sacar esta y se sigue cumpliendo, que era la definición de parcial, cuando puedo sacar y se sigue cumpliendo. Entonces, yo puedo hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá tengo un atributo que es no primo, porque CIRESP no pertenece a ninguna clave, la única clave que tenemos es aquella. Tengo un atributo no primo que está en una dependencia parcial de una clave, o sea, ¿tá? Eso es lo mismo que decir depende parcialmente de una clave. En los hechos es, cuando yo tengo una clave y veo que hay una dependencia funcional, que es un pedacito de la clave que determina otro atributo, y que ese atributo es no primo, ahí tengo un problema y eso hace que no esté en segunda forma normal, ¿tá? Que sería este caso. Entonces, esta dependencia, esta sería como la parcial, lo que nosotros podemos decir, bueno, si ahí se está cumpliendo la definición que tengo allá, ¿tá? Pero la dependencia que me genera realmente el problema es esta, ¿no? Cuando esa dependencia no existía, no había problema, pero si existe esta dependencia, hace, ¿tá? Que mi atributo CIRESP le pase eso que dice ahí, ¿tá? Que depende parcialmente de una clave. Depende de un pedazo de la clave. ¿Tá? Bueno, y eso entonces hace que mi esquema no esté en segunda forma normal. Eso no es deseable, ¿tá? No es deseable porque una cosa que no dijimos, que lo más importante de las formas normales es que me evita redundancia en mis datos, ¿tá? ¿Se acuerdan todos los problemas de la redundancia, que no es deseable? Entonces, si yo tengo un esquema que no está en segunda forma normal, voy a tener graves problemas de redundancia, ¿tá? Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿tá? Sí. Si el atributo es primo, no, se dan las cosas de cierta forma que no te genera la redundancia. Tendríamos que buscar un ejemplo, capaz que después al final. Bueno, entonces miremos este ejemplo. Tenemos, ¿se acuerdan el ejemplo que vimos en las otras clases? Donde teníamos una tabla empleado-proyecto, donde teníamos NSS, que es el identificador del empleado, y número P es el identificador del proyecto. Y tenemos estas tres dependencias que vamos a escribirlas de una forma que las veamos más claras. NSS, número P, determina horas, horas. Determina horas. Después tenemos una segunda dependencia que dice NSS determina nombre E, que es el nombre del empleado, ¿no? Y después tenemos número P
determina nombre PR y lugar P. Bien, entonces, esta es una tabla que mezcla datos de empleados y datos de proyectos, ¿no? Entonces se cumplen estas dependencias funcionales. Como se cumplen estas dependencias funcionales, sabemos que NCS número P, que es bastante fácil de ver, que estos dos son la clave, ¿está? En esa tabla. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como estos dos son la clave, si miramos, bueno, NSS número P determina horas, bárbaro, no nos choca nada, pero si miramos NSS determina nombre E, ¿qué está pasando? Nombre E no es primo y NSS, que es una parte de la clave, me está determinando entonces a otro atributo que es nombre E y que no es primo. ¿Tá? Entonces, a causa de esta dependencia ya podemos decir que este esquema no está en 2NF. ¿Tá? No cumple 2NF. Y acá, si tomamos esta, exactamente lo mismo, ¿no? Número P determina estas dos, también sería una dependencia, o sea, estas dos son dependencias parciales de la clave. ¿Se entiende eso? ¿Cómo se ve lo de dependencia parcial de la clave? ¿Sí? Si vemos el atributo de la derecha no es primo, como es nombre E o como pasa con estos dos que no son primos, entonces estas son dependencias parciales de clave en un atributo no primo. ¿Tá? Y eso hace que no esté en segunda forma normal. ¿Tá? ¿Alguna pregunta? ¿Pasa lo mismo con el nombre PR lugar P? Claro, sí. Sí. Esta, como dijimos recién, también estaría violando 2NF. Bueno, lo de la redundancia, para tratar de verlo capaz más intuitivamente, cada vez que un empleado trabaja en un proyecto, ¿no? Un empleado puede trabajar en varios proyectos, un proyecto tiene muchos empleados, y entonces cada vez que se da una combinación de un empleado con el proyecto, horas está bien, son las horas que trabaja ese empleado en ese proyecto, pero poner de nuevo el nombre del empleado y poner de nuevo los datos del proyecto no tendría sentido, ¿no? Entonces ahí es que se genera la redundancia. Cada vez que voy a poner este empleado trabaja en este proyecto, vuelvo a poner el nombre del empleado, vuelvo a poner los datos del proyecto. ¿Tá? Entonces eso es, cuando hay esas dependencias parciales, pasan ese tipo de situación. ¿Tá? ¿Alguna pregunta? Bien, y acá, bueno, si se cumple esto, estaríamos teniendo el mismo problema, ¿no? O sea, ¿para qué voy a poner para cada edición del curso, volver a poner el nombre del responsable, la cédula del responsable, si siempre es la misma cada vez que esté el código de asignatura, ¿no? O sea, si se cumpliera esto. Sí. Sí. Pero, o sea, justo en las dependencias que tienes ahí no te ocurre algo como la que está tachado del año. Sí, me ocurre, sí. Porque, claro, capaz que eso, me faltó escribirla, la dependencia parcial. O sea, esta es la clave y yo digo que esta dependencia es la que me arruina, digamos, la segunda forma normal. ¿Por qué? Porque esto, NSS número P determina nombre E,
¿tá? Esta vendría a ser, o sea, si seguimos estrictamente la definición, esta es la dependencia parcial de la clave. Como yo sé que se cumple esto, acá ¿qué pasa? O sea, esto se cumple también, porque la clave determina a todos los demás, ¿tá? Entonces, ¿quién me sobra? Me sobra esa, que puedo sacarla y se sigue cumpliendo. ¿Tá? O sea, a ver, en cualquier dependencia funcional yo podría agregar atributos redundantes. El tema de esto es que cuando es la clave la que le sobra, ¿entendés? El problema de la segunda forma normal es cuando es la clave la que es una dependencia, te genera esa dependencia parcial, donde sobran atributos que son de la clave. Ahí es que está el problema de la segunda forma normal. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguro? Pasa, esto es un poquito confuso porque, claro, si vamos bien a la definición tenemos que poner la dependencia parcial para aplicar bien la definición. Pero después que entendimos el concepto, en realidad es más práctico pensarlo distinto. Pensar, bueno, si hay alguna dependencia, si se cumple alguna dependencia que viene de algo que es un subconjunto de la clave, entonces ese es el problema. Ahí tengo el problema en la segunda forma normal. Entonces no preciso pensar todo esto, imaginarme la dependencia parcial, sino simplemente encontrar una dependencia donde el lado izquierdo es un subconjunto de la clave y el lado derecho es no primo. Ese es el otro detalle que no hay que olvidarse porque a veces también si nos comemos eso ahí metemos la pata. ¿Está? Bien. Entonces, en este ejemplo tenemos acá un caso en el que no está en segunda forma normal, ¿tá? Por esto que dijimos recién. Entonces, ¿cómo podríamos...? Acá está la explicación, que es todo esto que dijimos recién. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que ese esquema quedara cumpliendo la segunda forma normal? Bueno, podríamos descomponerlo en estas tres, ¿tá? En estos tres subesquemas. Uno primero que tiene NSS número P y las horas, otro que tiene NSS nombre de empleado y otro que tiene número P, nombre PR y lugar P. Si lo descomponemos en esos tres, ya no tenemos el problema que teníamos antes, ¿no? Que teníamos dos dependencias funcionales que hacían que se violara la segunda forma normal. Entonces, por eso es que tuvimos que dividirlo en tres tablas para resolverlo, ¿tá? Estas son las nuevas dependencias, ¿no? De estos dos hacia horas, de NSS a nombre E y de número P a estos dos. ¿Alguna pregunta? Por ahora, solo con el ejemplo vemos, bueno, descomponiéndolo así resolvemos el problema. Después vamos a ver cómo los criterios para hacer esa descomposición, ¿no? Por ahora solamente ver el ejemplo y cómo se resuelve eso. Bueno, ahora vamos hacia la tercera forma normal. Para ir hacia la tercera forma tenemos que definir tenemos que ver esta definición intermedia que es la de dependencia transitiva. Bueno, ¿qué es una dependencia transitiva? Una dependencia X determina Y en un esquema R. Es una dependencia transitiva si existe un conjunto de atributos Z. Ese conjunto de atributos Z que no sea un subconjunto de una clave y se cumple entonces que X determina Z y Z determina Y. O sea, la transitividad entre dependencias, ¿tá? Como ya lo vimos en la regla que vimos la otra clase, pero esa transitividad tiene de particular para llamarse dependencia transitiva que Z no pertenece a ninguna clave, ¿tá? Eso es una dependencia transitiva. La transitiva es la que va, fíjense, la que se llama transitiva es la que va de X a Y. Y Z son esos atributos que están en el medio que también cumplen eso, ¿no? Que ellos determinan a Y también. Bueno, entonces, con esta definición vamos a la definición de tercera forma normal. Bueno, que vieron que,
Vieron que es 2NF, 3NF, eso es porque estamos acostumbrados a usarlo así porque es del inglés, ¿no? Normal form. Si lo pusiéramos en español tendría que ser FN, también lo pueden ver de esa manera. Bueno, definimos entonces 3NF. Un esquema R está en 3NF, sí, está en 2NF, o sea que ya sabemos que no tiene el problema de las dependencias parciales, ¿tá? Está en 2NF. Y ningún atributo no primo de R depende transitivamente de una clave de R. Entonces, lo que tiene que pasar, mejor dicho, lo que no tiene que pasar para que esté en tercera forma es, o bien que no está, si no está en segunda forma, entonces tampoco está en tercera, ¿no? Eso ya es así, cada forma normal es más restrictiva que la anterior. O no está en segunda forma, o le pasa que tiene algún atributo no primo que depende transitivamente de una clave. ¿Tá? ¿Y qué quiere decir que depende transitivamente de una clave? Bueno, sería esto. Sería que tenemos una X determina I, donde X es la clave, y donde hay un Z, que son otros atributos que no son de la clave, ¿tá? Que determinan ahí. Entonces, tendría una dependencia transitiva desde la clave hacia esa I, y entonces no estaría en tercera forma. Ahora vamos a verlo con el ejemplo, pero antes vamos a ver, esta es una definición alternativa de tercera forma normal que es bastante más fácil de aplicar, de uno acordarse y saber cómo verificarla. Es más fácil fijarse si está en tercera forma mirando esta forma de escribir, que es totalmente equivalente a lo anterior, ¿tá? Pero que resulta más práctica. Que lo que dice es, bueno, para que un esquema esté en 3NF, siempre, o sea, cada vez que tomemos una dependencia funcional X determina A, ahí está considerado, dice A, no I, o sea, por cada atributo. Para que esté en tercera forma, se tienen que cumplir una de estas dos cosas. O X es superclave de R, o A es un atributo primo de R. Entonces, esa manera es mucho más fácil acordarse y además es mucho más fácil de verificarlo. ¿Tá? Lo que me fijo es, voy mirando todas mis dependencias funcionales que tengo y con cada una de ellas me fijo. El lado izquierdo es superclave, ya está, cumple. Si el lado izquierdo no es superclave, entonces miro al lado derecho. Si el lado derecho es un atributo primo, no hay problema. Pero si el lado derecho es un atributo no primo, ahí me doy cuenta que ahí me puede estar pasando que no cumple tercera forma normal. O sea, si no se cumple ni que el lado izquierdo sea superclave, ni que el lado derecho sea un atributo primo. ¿Está? Entonces, ahora para fijar mejor la idea, vamos a volver a nuestro ejemplito de allá. Y voy a agregar acá un atributo más, que es el nombre del responsable. Agrego ese atributo. ¿Tá? Ya hoy dijimos que código, asignatura y año de edición es clave. Seguimos diciéndolo, eso es clave, o sea que acá también va nombre. Bueno, acá también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Habiendo agregado el nombre del responsable. ¿Qué ven ahí? ¿Qué aparece cuando yo agrego esto de mis dependencias funcionales? Sí. De la cédula puedo sacar el nombre. Exactamente. Entendiendo, ¿no? La realidad nos damos cuenta que se cumple esta dependencia. CIRESP determina nombre. Entonces,
cuando me aparece esta dependencia funcional, si pensamos en la definición de dependencia transitiva que vimos antes, ¿tá? Podríamos pensar que C y res sería nuestra Z y diríamos que tengo la clave, que son aquellos dos, a ver, sería así, C y res sería Z, la clave esta sería X en nuestra definición, ¿no?, de transitiva, y esto sería Y. Entonces, existe acá una dependencia transitiva que es CODA-SIG año-ED determina nombre, que sí, o sea, se cumple que X determina Y y que es una dependencia transitiva. ¿Por qué? Porque hay un Z, ¿tá?, que cumple que X determina Z y además Z determina Y. Todo lo que dice nuestra definición de dependencia transitiva. ¿Tá? Y acá, si miramos la primera definición, ¿tá?, lo que dice es que no puede pasar que un atributo no primo de R dependa transitivamente de una clave. Y acá tenemos, nombre es un atributo no primo y estaría dependiendo transitivamente de la clave aquella X. Entonces ahí tendríamos un problema, suponiendo que estábamos en 2NF, ¿no? Supónganse que no teníamos este problema, vamos a sacar este. Estábamos en segunda forma, pero al aparecer esta dependencia, entonces no estamos en tercera forma normal, porque esta dependencia cumple esa definición de dependencia transitiva de la clave. ¿Está? Vamos a ahorrar también esto para que se entienda más. Y ahora tratemos de aplicar la otra definición alternativa, que es la que yo les decía que es más fácil de aplicar. Lo que dice es que una R está en 3NF si cada dependencia que tomamos cumple o que el lado izquierdo es superclave o que el lado derecho es un atributo primo. Entonces, vemos nuestras dependencias, que son estas, o sea, si tomamos esta, que se puede ver como 3 dependencias si separamos los atributos estos, ¿no? Acá tendríamos 3 dependencias, X determina A para cada uno de estos atributos. No habría problema porque el lado izquierdo es superclave, que es lo que dice ahí, ¿no? Acá también, lado izquierdo es superclave. O sea que estas dependencias no me traerían problema. Cuando vengo a ver esta, digo, ¿lado izquierdo es superclave? No. El lado derecho, o sea, la A, ¿es primo? No. Entonces, esta dependencia hace que mi esquema no esté en tercera forma normal. ¿Tá? O sea que este hace que no cumpla 3NF. ¿Tá? Así que, bueno, repito una cosa, cuando lo que hacen es chequear si algo está en tercera forma, les recomiendo que apliquen la segunda definición, que sería como más fácil de ver. ¿Tá? Siempre la idea es mirar todas las dependencias que tengo y fijarme que cumplan alguna de esas dos cosas. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, y para seguir entendiendo esto, vamos a ver ahora el ejemplo con lo que veníamos viendo hoy. El ejemplo que veníamos viendo hoy. Empleado y departamento, ¿no? Bueno, el de hoy era empleado proyecto, esto es empleado departamento. Tenemos este esquema donde tenemos NSS, es el identificador del empleado, tenemos el nombre del empleado, la fecha de nacimiento, la dirección y el número de departamento, y después tenemos el nombre del departamento y el NSS gerente, que se acuerdan que era el identificador del gerente. Porque el NSS en este ejemplo es como si fuera la cédula, ¿tá? Es el número de seguro social. Entonces, tenemos esta situación donde tenemos las dependencias, vamos a escribirlas como hicimos acá, para que se entienda mejor. Las dependencias son
NCS nombre E, fecha N, dirección y número D. Y después tenemos número D, nombre de y NCC de gerente. Es así, GTD. Bien, esas son esas dos dependencias funcionales que tenemos ahí, ¿no? Entonces, fíjense que acá la clave, como está marcada ahí, la clave es solamente NCS. NCS determina a todos los otros atributos, esa es la clave, ¿tá? Entonces, esta primera dependencia, si aplicamos la definición que decíamos recién de tercera forma, ¿tá? Entonces, ¿cómo era? Primero voy viendo las dependencias, tomo la primera y digo, ¿el lado izquierdo es superclave? Sí, porque NCS es la clave. Primera dependencia, ningún problema. Segunda dependencia, ¿lado izquierdo es superclave? Número D, no. No es superclave. Entonces ahí se tienen que prender las alarmas y entonces miro el lado derecho. Imagínense lo escrito en dos separadas para aplicar bien la definición. Entonces lo que tengo que hacer es, ¿nombre de es un atributo primo? No. ¿NCS gerente es un atributo primo? No. Entonces esto está violando 3NF, entonces esto hace que no se cumpla la tercera forma normal. Sí. ¿Con que no se cumpla uno ya está? ¿O? Con que no cumpla uno. Me refiero a la hora de nuestro primo, porque tú dijiste si esto no es primo y evaluaste el otro si no era primo. Sí, no, porque en realidad vamos a hacer más, para ser más prolijos tendríamos que hacer esto. Escribir así. Número de, nombre de, porque la definición de tercera forma me dice X determina A. Va tomando de a un atributo. Entonces, para ser más formales, tenemos que tenerlo así. Lo que pasa es que después uno lo puede, con la práctica lo puedes ver, no necesitas tenerlo escrito por separado. ¿Tá? Estos son, las dos tienen el problema con que una viole 3NF, ya sabes que no se cumple, ¿tá? Pero podría tomar cualquiera de las dos y ya darme cuenta cualquiera de las dos, ya sé que no se cumple tercera forma. ¿Tá? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahí fíjense que ese problema que tenemos acá se resuelve descomponiendo nuevamente. Siempre resolvemos descomponiendo la relación. ¿Tá? Entonces se descompone en dos, donde ya no tengo más ese problema. ¿Tá? Acá la clave sigue siendo NCS, que determina a todos los demás, y acá la clave es número D, que determina a los otros dos. Esas son las dependencias funcionales que quedan en cada uno de ellos, y ya no tengo problema. Ahora sí, eso está en tercera forma normal. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, y otra cosa, pensando otra vez en lo que decíamos hoy de la redundancia, si tuviera esta tabla así, ¿qué estaría pasando entonces? Que cada vez que agrego un empleado con un departamento, o sea, un empleado empieza a trabajar en un departamento, supónganse que en un departamento trabajan 200 empleados, bueno, cada vez que tengo el empleado con el departamento, vuelvo a tener el dato del nombre del departamento y el dato del gerente del departamento. O sea, ahí está la redundancia que se ve claramente con esta dependencia funcional. Cuando lo separo así, entonces no, porque en esta tabla voy a tener
para cada departamento una sola vez su nombre y el número del gerente del departamento, ¿tá? Una sola vez para cada departamento. Bueno, y lo mismo al revés. Si tuviera un empleado que trabaja en varios departamentos, no, perdón, acá eso no pasa porque el empleado es clave, o sea que el empleado ahí puede trabajar en un solo departamento. Bien. Acá tenemos otro ejemplito, que está bueno porque muestra las dos cosas ahora, cómo paso a segunda forma y después cómo paso a tercera. Este es otro ejemplo, ¿no? Tenemos identificador de propiedad, nombre, municipio, número de lote, área, precio y tasa fiscal. ¿Tá? Son datos de lotes, vieron que se llama lotes la tabla. Bueno, acá las dependencias, primero la clave es ID propiedad y las dependencias funcionales son, obviamente que si ID propiedad es la clave, así que determina a todos los otros, pero además tengo estas otras dependencias, la de F2, de F3, de F4. De F2 dice que el nombre del municipio y el número de lote determinan a todos los otros. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo tengo una clave primaria marcada que es ID propiedad, pero... Ahí está, tengo otra clave candidata o tengo una clave secundaria que es esta. Entonces, vamos a escribirlas porque me parece que queda más claro. Tenemos ID propiedad, voy a abreviar un poquito para no escribir tanto, ID propiedad, municipio, número de lote, área, precio y tasa. Esa es una dependencia. Después tengo el nombre municipio, y número de lote. Número de lote, ¿no? Sí. Determina ID prop, área, precio, tasa. ¿Tá? Entonces, este par también es clave. ¿Tá? Pero además se agregan otras dependencias. Se agrega una tercera dependencia que dice que el nombre del municipio determina la tasa, ¿era? La tasa. Entonces, nombre, municipio, determina la tasa. Y después tengo otra dependencia que dice que el área determina el precio. ¿Tá? Entonces, estas son mis dependencias funcionales. La primera pregunta que hacemos es, bueno, ¿está en segunda forma normal? Entonces, bueno, miramos estas primeras dependencias y vemos que esto es que la clave determina a todos los demás, eso no va a haber problema. Esta otra dependencia también es una clave que determina a todos los demás, eso no me va a traer problema. Llegamos a la tercera y dice, nombre municipio determina tasa. ¿Y qué pasa con esa dependencia funcional? Es parcial, ahí va. Tasa no es primo. Perdón, porque tendría que haber escrito acá una cosa que tenemos que tener bien presente para hacer ese chequeo, ¿no? Que son, ¿quiénes son las claves, no? Las claves son ID prop, es una clave, y otra clave es nombre municipio, que al final me quedó larguísimo el nombre, número lote. ¿Tá? Esas dos son mis claves. Es fundamental tener bien claro cuáles son mis claves para hacer cualquiera de estas cosas.
Por ejemplo, si tengo una sola clave identificada y hay otra que yo no me di cuenta, todo esto después me queda mal. ¿Por qué? Porque no puedo identificar los atributos que son primos. ¿Tá? Si yo no hallé bien mis claves, y ahora ahí viene toda una parte del práctico que es muy importante, que es aprender a hallar las claves y hallar todas las claves. ¿Tá? Si yo no hallé todas mis claves, no puedo hacer estos chequeos. ¿Tá? Entonces, lo primero que hago, hallar las claves. ¿Tá? Encontré dos, IDPROP y este par municipio número lote. ¿Tá? Una vez que tengo eso, hago el chequeo. Las primeras son dependencias, que es la clave en otra cosa. Eso nunca me trae problema. Llego a la tercera y encuentro esto. Entonces digo, esto no es una clave, esto es parte de una clave. ¿Tá? ¿Qué me voy a fijar? Si tasa es primo. Vengo acá, tasa no es primo. ¿Tá? Entonces sí estoy en un problema, porque esto es una dependencia parcial de un atributo que no es primo, ¿tá? Y que es parcial de una clave. ¿Se acuerdan que decíamos? Depende de una partecita, de un pedacito de la clave. ¿Tá? Y entonces esa dependencia, ¿qué forma normal no satisface? La segunda. ¿Tá? Entonces esta dependencia hace que no se cumpla la segunda forma normal. ¿Tá? Encontré una que me vio la segunda forma normal. Bueno, ya no sigo verificando nada más. Cuando encontré eso, ya sé que no estoy en segunda, voy a tener que modificar, entonces la otra por ahora no la miro, ¿tá? Y hago un primer paso, que es este que está acá, para eliminar ese problema de la segunda forma. Y llego a esta descomposición, descompongo en dos, ¿tá? Dos pedazos. Ay, perdón. Entonces, en el primer pedazo me queda ID propiedad, nombre municipio, número de lote, área y precio, ¿tá? Donde me queda la primera dependencia funcional que ya tenía, las dos primeras que ya tenía, y desaparece la DF3, que era la que me traía el problema. O sea, hago una descomposición para eliminar esta dependencia funcional. ¿Tá? Entonces, desaparece, no está acá, y acá, en este otro lugar está esa dependencia, pero acá no es un problema, ¿verdad? Porque en esa tabla solamente tengo esos dos atributos, ¿tá? Nombre municipio se transforma en la clave y queda esa dependencia ahí. Entonces ahí, en ese paso de descomposición, eliminé el problema de la DF3. Entonces ahora sí, estas dos sí satisfacen la segunda forma normal. ¿Tá? Ahora, o sea, ahora que tengo esas dos tablas diferentes, no tengo más ese problema. ¿Cómo lo podemos representar acá? Bueno, es como que esta dependencia funcional, a ver, como separé en dos, ya no tengo más tasa fiscal en el primer, en la primera parte, en el primer subesquema, entonces tasa no está más, mis dependencias quedan así, esto serían dependencias, vamos a cambiar de orden esto, área, precio, estas dependencias serían de la que se llama lotes 1, ¿tá? Que tiene solamente, o sea, todos los atributos menos tasa, y después me queda aparte lotes 2, en donde me quedó la otra dependencia que es el nombre del municipio, tasa, nombre municipio determina tasa, ¿tá? Que pertenece a lotes 2. ¿Tá? Ahora tengo esas dos esquemas de relación diferentes, dos tablas diferentes. Bueno, en esas dos tablas ya no tengo la dependencia parcial de la clave que tenía antes. ¿De acuerdo? Ya no tengo ese problema. Entonces ahora digo, bueno, ¿tengo alguna dependencia parcial de clave?
O sea, ¿algún caso de un atributo no primo que dependa parcialmente de una clave? No, ya no tengo ese problema porque acá la clave siguen siendo esos dos, ¿tá? Y área no es un pedazo de una clave, entonces 2NF se cumple, ¿tá? O sea, estas dos quedaron sí cumpliendo 2NF, perdón, no sé cómo ponerlo, 2NF se cumple y acá esto también, 2NF se cumple. ¿Está? Bien, ahora que sé que se cumple 2NF, lo que me voy a fijar es si se cumple la tercera forma. ¿Está? Se cumple 3NF. Entonces, vamos a recordar de nuevo la definición de 3 para verificar 3NF. ¿Qué nos fijamos? Por cada dependencia nos fijamos que el lado izquierdo sea superclave o que el lado, en el caso de que no sea superclave, entonces que el lado derecho sea primo. ¿Está? Bien, vamos a ver. ¿Qué pasa acá? Primer dependencia, ¿lado izquierdo es superclave? Sí, no hay problema. Segunda dependencia, ¿lado izquierdo es superclave? Sí, no hay problema. Tercera dependencia, ¿lado izquierdo es superclave? ¿Área? No. ¿Está? Área no es superclave. Entonces, si no se cumple eso, tengo que ver si se cumple el otro. ¿Qué era el otro? ¿Precio? ¿Es primo? No. Entonces, esta dependencia, que es área determina precio, es la que está haciendo que no se cumpla la tercera forma normal. ¿Tá? Así que 2NF se cumple, pero 3NF no se cumple. ¿Está? Esta, el lotes 2, sí no tiene problema, porque esto es clave, y este es el otro atributo y no hay nada más. Entonces no habría problema. ¿Me están siguiendo o se perdieron mucho? ¿Alguna pregunta? Bueno, bien. Entonces ahora nuestro problema es esta, lotes 1. Y tenemos que partirla otra vez al medio, o sea, tenemos que hacer una descomposición para que los nuevos esquemas sí cumplan tercera forma normal. ¿Tá? Y eso es lo que viene acá en este paso. ¿Tá? En este paso, lo que acá es la C, lo que se hace es dividir lotes 1 en lotes 1A y lotes 1B, en donde separamos la tabla, o sea, dejamos una tabla que es la original, pero sin el atributo precio, y otra tabla que es solamente área y precio. Al separarlo así, eliminamos el problema de la dependencia transitiva, que era la que hacía que no se cumpliera la tercera forma normal. ¿Las descomposiciones siempre se hacen de la misma forma? Es bastante así, pero estas son muy claras, pero después vamos a ver algoritmos para las descomposiciones, ¿tá? Para que eso, que es esta misma idea, ¿tá? Pero para no equivocarse, hay un algoritmo que te dice cómo hacer la descomposición. Además, a veces hay más de una descomposición posible. Entonces, lo difícil a veces es elegir cuál es la mejor. ¿Tá? Bueno, pero en definitiva, esto muestra que la idea es que vayan desapareciendo esas dependencias funcionales que hacen que tengamos redundancia en nuestros datos. Sí. ¿Qué es lo que pasa con la tabla lotes 2? O sea, ¿qué pasa respecto al 3NF? Lotes 2, ahí va. Lotes 2, lo que pasa que me quedó, es una tablita que simplemente tiene estos dos atributos. O sea, lotes 2 es así. Es nombre municipio, tasa. Esa es lotes 2. ¿Tá? Entonces, en estos dos atributos tenemos estos dos atributos y esta única dependencia funcional. ¿Tá? Como solo son estos dos atributos, esta dependencia lo que te dice es que esto es la clave, porque determina al resto que es tasa.
Entonces, el problema que tenía antes, que era la dependencia parcial, o el problema que tengo acá, que es esta dependencia que es transitiva, acá no tengo ninguno de esos problemas. La única dependencia que tengo depende de la clave, entonces cumple segunda forma y cumple tercera forma. O sea, vos cuando haces una de estas tablas más chicas te las definir las claves, superclaves. Exacto, claro. Porque está buena tu pregunta, porque capaz que me faltó explicar bien eso, ¿no? Cada una de estas cosas es local a una tabla. Entonces, las dependencias son de una tabla. Y entonces la definición de cuáles son las claves y todo es de una tabla. Siempre el alcance es una tabla. Entonces, cuando yo descompongo, vuelvo a tener cada uno de ese mundo de cosas, claves, dependencias, para cada una de las tablas que ahora tengo, ¿tá? Y tengo que hacer estas verificaciones en cada una de las tablas, ¿tá? Yo descompongo y entonces a esas voy a tener que ir a cada una de ellas para ver cuáles son sus dependencias funcionales, cuáles son sus claves y ahí fijarme si cumplen las cosas o no. ¿Sí? ¿Se entiende? De nada. Entonces, bueno, lotes 2 quedó así y lotes 1 no lo escribí porque eran muchos atributos, pero son todos estos atributos, ¿no? Bueno, entonces cuando hago este último paso, lo que tomo es lotes 1, que era el que tenía todos aquellos atributos, o sea, todos estos, lotes 1, los separo en lotes 1A y lotes 1B. ¿Tá? Y cuando hago eso, deja de estar ese problema que tenía de esa dependencia transitiva que hacía que no cumpliera la tercera forma. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a la última forma normal de esta parte, porque después vamos a ver que hay una forma normal más, pero que viene después. Esta forma normal se llama BCNF porque fue definida por Boyce Codd, estos autores. Y bueno, se le dio ese nombre, BCNF, que lo que hace es dar un paso más. O sea, hasta la tercera forma ya sacamos una cantidad de redundancia en nuestras tablas. ¿Tá? Cuando decimos, bueno, para que esté en tercera forma tiene que cumplir estas cosas, ya nos estamos salvando de que nuestra base de datos tenga una cantidad de redundancia. Pero estos autores se dieron cuenta de que todavía quedaba un caso más donde podía todavía tener redundancia. Entonces, viene esta definición que dice que un esquema de relación está en BCNF si para toda dependencia funcional la parte izquierda al lado izquierdo es una superclave. ¿Tá? Es mucho más sencilla, es re fácil de verificar, pero también es mucho más exigente. ¿Tá? Y me elimina un último caso de problema que podía causarme redundancia. ¿Tá? Entonces, lo vemos en el ejemplo. Si tenemos ID de propiedad, nombre municipio, número de lote y área, y ahora aparece una nueva dependencia que no aparecía en el ejemplo hasta ahora, pero que me dice, bueno, el área determina el nombre del municipio. Fíjense que es una dependencia que va desde un atributo que no es clave, ¿tá? Hacia un atributo que es parte de una clave. Entonces, esa dependencia en tercera forma no me molestaría. O sea, esto cumpliría tercera forma. ¿Por qué? Porque en tercera forma, si el atributo de la derecha es primo, cumple tercera forma. ¿Tá? Pero acá, como es más restrictiva la definición, no cumpliría, no estaría en BCNF. ¿Tá? Porque área no es superclave, entonces no cumple BCNF. Y bueno, y esta es la última forma normal, ¿tá? La más exigente de todas. Y bueno, acá nuevamente se resuelve separando nuevamente en dos el esquema. Sí. Pero, profe, ¿ahí no pierdes información al no vincular nombre del municipio con el resto de la información? Porque no podemos tener con el
el original podés obtener cosas con nombre de municipio y nombre de lote, pero en esta no. O sea, acá yo tengo área con nombre de municipio y acá, ¿qué pasó? Al no tener más el nombre del municipio, tengo el área, pero no tengo el nombre del municipio. Bueno, no puedes hacer un join después para ver esto también. Sí, puedo hacer un join, lo hago a través del atributo área. La cuestión es que lo que dice el compañero tiene razón, porque al no tener acá nombre del municipio, yo acá tenía una restricción que decía que el ID propiedad determinaba al nombre del municipio. Y también tenía algo que decía que el nombre del municipio más el número de lote determinaba la ID propiedad, no sé qué. Eso es información de la realidad, esas dependencias funcionales. Cuando yo separo así, esas dependencias funcionales no están más las que involucran al municipio, entonces de alguna manera estoy perdiendo información de la realidad. Así que el comentario está muy bien y tiene que ver con una de las propiedades. ¿Se acuerdan que hoy les dije que además de las formas normales hay unas propiedades? Entonces, a veces decimos, bueno, le doy prioridad a que esté en BCNF porque quiero 000 redundancia y esta es la forma normal que me evita totalmente redundancia, ¿tá? Pero a veces, por darle prioridad a eso, pierdo algo que de repente me importaba y no lo voy a poder controlar, porque los controles y todo son relativos a cada tabla, como decíamos hoy. Entonces, la dependencia que se perdió y no la voy a poder controlar. ¿Y este problema se te ocurre en esta forma normal? ¿Te ocurre en esta forma? No, te puede ocurrir en cualquier descomposición. En cualquier Es lo que vamos a ver ahora. Es lo que viene ahora, que es la pérdida de dependencias funcionales. ¿Tá? Pero lo que quería terminar de redondear es, muchas veces, ¿tá? Y esto, por ejemplo, en herramientas de software de la industria, eso o en métodos de trabajo, se elige tener los esquemas en tercera forma, no ir a BCNF, porque en tercera forma me puedo asegurar de que no se pierdan dependencias funcionales, eso después lo vamos a ver, mientras que en esta no. En esta no me puedo asegurar de que no se pierdan dependencias funcionales. Entonces, si en un caso pensando en un caso particular, ¿no? Estoy diseñando mi esquema, ¿qué hago? ¿Me quedo con este diseño o con este diseño? ¿Me quedo con estas tablas así o de esta otra forma? Bueno, ahí puedo encontrarme en esa disyuntiva, decir, bueno, me quedo en tercera forma, aunque tengo algo de redundancia, pero puedo controlar estas dependencias funcionales. Entonces, elijo quedarme en tercera forma normal. ¿Está? Sí. ¿Por qué se pierde información? Porque área sigue nombre del municipio sigue dependiendo de área. Sigue acá, con área, pero no tiene más nada que ver con ID propiedad. O sea, no es que no tenga más nada que ver. Yo puedo recuperar la información haciendo la consulta, haciendo el join. Lo que no puedo es controlar en mis datos que se cumpla la dependencia, porque las dependencias son locales a cada tabla. Digamos, con el nombre y con el número no puedes obtener lo que obtenías antes. Con el nombre y con el número, no, claro, porque te quedaron separados. Claro. No puedo, con el nombre y con el número, no puedo obtener lo que obtenía antes. Pero todo esto lo vamos a ver más formalmente a continuación. Bueno, perdón, acá viene un ejemplo que ahora vamos a ver, pero Una última pregunta. ahora, perdón, vamos a ir a algunas definiciones más y vamos a llegar a esto que nos estábamos adelantando un poquito, que es eso, preservación de dependencias. Y ahí vamos a ver las formas, las técnicas para que eso se cumpla lo más posible. Sí. Perdón. Sí, no iba a preguntar. No genera ningún problema tener varias tablas, ¿no? Tipo, No, tener varias tablas, no se considera algo más. bueno, sí genera un problema, que no es un problema, o sea, pero lo que te genera tener varias tablas es que tus consultas demoran más, son más ineficientes, ¿está? O sea, si yo tengo todo en una misma tabla, cuando hago una consulta de todos esos datos, es más rápida, pensando en bases de datos muy grandes, ¿no? Es más rápida la respuesta que si yo tengo en tablas todo así descompuesto en varias y hago join. Y el join es de lo más costoso que hay, entonces mi consulta va a demorar más. ¿Pero por qué? Es lo que estoy diciendo de hoy. ¿Por qué haría la descomposición? Para evitar redundancia.
¿Se acuerdan que eso lo hablamos en primer clase de relacional? Que la redundancia es mala en los datos porque te puede generar inconsistencias. ¿Está? Porque cada vez que tenés muchas veces repetidos los mismos datos, puede hacer que después tengas inconsistencias. Entonces, todo son decisiones de que hay que elegir, ¿no? O sea, si yo necesito que mis consultas sean súper eficientes y tengo muchísimos datos y todo, capaz que digo, no voy a normalizar, tengo todo en una misma tabla porque mis consultas van a venir al toque, pero voy a tener una redundancia impresionante. Tampoco irse a ese extremo, ¿no? Bueno, te estoy diciendo el extremo. Claro. Pero puedan ver si después les gusta el área y hacen alguna electiva que tenemos nosotros, van a ver que hay sistemas, que son los sistemas de Data Warehouse, donde justamente no se hace la normalización porque lo importante es la eficiencia de las consultas. Así que sí, hay casos en los cuales se elige eso. Pero acá esto es de vida o muerte. La normalización es fundamental, y es las técnicas de diseño de base de datos relacional estándar que hay que utilizar. ¿Y había alguien levantando la mano? Sí. Sí, el hecho de separarlas no es mejor por el sentido de que al hacer los join no tienes que unir todo, capaz que toda la información, que es demasiado costoso, capaz que si simplemente fueran 2 tablas, capaz que en vez de unir 7, 8, que son medio redundantes, que no sirven para mucho en la consulta. Sí, pero si vos ya la tenés unida, si vos ya tenés todo en una misma tabla, no tenés que unir nada. Vos haces la consulta y pones tus condiciones en el where, lo que sea, y traes lo que te interesa. Entonces, no tenés que hacer el join. Claro, no, pero capaz que join en el sentido de para tener relaciones o algo así, de relaciones. No sé si te estoy entendiendo bien la pregunta. O sea, sí, en varias tablas chicas vas a hacer el join solo de las que te interesa, las que necesitas. ¿Tá? Pero siempre va a ser más eficiente tu consulta si ya tenés todo en una misma tabla, ¿no? Eso es así. ¿Tá? Pero en estas bases de datos, donde las consultas son un aspecto importante, pero también necesitas responder, o sea, que se comporte bien para lo que son las actualizaciones, los inserts, los borrados, todo, entonces necesitas que no haya esa redundancia. ¿Tá? ¿Y esta forma normal quita muchísimas redundancias en comparación con las otras? O sea, sé que esta como... No, lo que pasa es que cada uno... No, pero no es... poco en comparación a lo que te... No, pero no es en comparación con las otras. Esto es acumulativo, ¿no? Claro, eso como te digo. Es acumulativo. Pero digo que, o sea, siento que da como muy poquita ventaja en comparación a perder información y encima tener más tablas. No sé. Bueno, ojo cuando decimos es medio grueso perder información, ¿no? Lo que perdés son restricciones, claro, pero no perdés datos, ¿no? No, o sea, datos no, pero yo me refiero para a las restricciones. Y bueno, hay que ver. Te quito unas poquitas redundancias. Pero ¿por qué es poquita redundancia? No es poquita redundancia. Lo que pasa es que estamos viendo ejemplitos chiquitos y no estamos viendo los datos. No estamos viendo los datos. Capaz que si vieras cientos de tuplas te darías cuenta, esto es una cantidad de redundancia, ¿entendés? Así que no, ahí estás asumiendo mal, no es que es poquita redundancia lo que te saca. ¿Tá? A ver qué hora es, porque estoy... Bueno, entonces, vamos a ver este ejemplo de BCNF que está acá. Tenemos una tabla imparte, estudiante, curso, profesor. Tenemos esta F, que es el conjunto de dependencias funcionales, que tiene 2 dependencias funcionales. Estudiante, curso determina profesor y profesor determina curso. Las claves son estas dos, estudiante, curso y estudiante, profesor. Vieron que si tengo estudiante, curso, puedo obtener el otro atributo, claramente esa es clave. Pero si yo cambio curso por profesor y tengo estudiante, profesor, que sería este caso, como profesor determina curso, entonces también es clave. ¿Tá? Esas son mis 2 claves. Bueno, esto está en tercera forma normal porque curso, podríamos pensar que esto es una dependencia parcial porque profesor es parte de una clave, ¿no? Pero cuando miramos curso es un atributo primo también porque está en una clave también. Entonces no está
esta dependencia no está violando segunda forma normal, ni tampoco tercera forma, porque curso es primo, así que está, cumple la tercera forma. Pero no cumple BCNF, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta segunda dependencia, el lado izquierdo no es una superclave, que para estar en BCNF tiene que cumplir que todas las dependencias funcionales, el lado izquierdo sea una superclave. Entonces no cumple BCNF. Por lo tanto, vamos a tener que hacer alguna descomposición. Bueno, podríamos hacer, fíjense, todas estas posibles descomposiciones. ¿Tá? ¿Cómo hacemos para decidir cuál hacer? ¿Tá? Y para eso es que van a venir, entonces, técnicas y algoritmos para saber qué descomposición es la mejor o la correcta para hacer. ¿Tá? Entonces viene lo que llamamos algoritmos de diseño. Para eso vamos a definir algunas cositas, descomposición de relaciones, después viene preservación de dependencias, que es lo que ya estábamos hablando un poco, la propiedad de join sin pérdida, un test para verificar eso, y luego al final vienen los dos algoritmos, el de descomposición de tercera forma, y acá fíjense, descomposición en 3NF con join sin pérdida y preservación de dependencias. O sea que tengo un algoritmo para pasar a tercera forma y que se cumplan las dos propiedades, que después vamos a definirlas bien, pero ya más o menos la intuición la vamos teniendo. Y después tengo un algoritmo para llevar a BCNF, pero me asegura join sin pérdida, no me asegura preservación de dependencias. Por eso era lo que veíamos recién, ¿tá? Que a veces no puedo ir a BCNF sin perder dependencias, ¿tá? Y después hay un último punto ahí para comentar. Entonces, seguimos unos minutitos más con estos conceptos. Descomposición de relaciones. Recién ahora vamos a ver la definición más formal, porque venimos hablando de descomponer, pero no lo definimos. Tenemos el esquema relación universal, R, que es R el que tiene todos los atributos de la base de datos. ¿Tá? Una descomposición de R, le llamamos D, es, fíjense, D es la descomposición, está definida como el conjunto de las R's, que son como lo que llamamos los subesquemas. ¿Tá? Por ejemplo, hoy, acá, ¿no? Hoy dividimos en lotes 1 y lotes 2. Y después dividimos lotes 1 en otras dos. Entonces, todos esos son subesquemas. La descomposición es el conjunto de todos esos subesquemas. Entonces, D, que es el conjunto de R1, R2, Rm, que se obtiene mediante los algoritmos que realizan la descomposición utilizando las dependencias funcionales. ¿Tá? Eso es la descomposición D. ¿Tá? Es lo que obtenemos aplicando los algoritmos. ¿Y qué verifica? O sea, ¿cuál es la única condición que tiene que verificar para hacer una descomposición? Simplemente que la unión me dé R. Nada más. ¿Tá? Eso es la definición de descomposición. Son subesquemas que son una descomposición de R si la unión de ellos, sus atributos, estamos hablando de esquemas, ¿no? La unión de los atributos me da los atributos de R. ¿Tá? Eso es una descomposición. Es bien sencillo. Y entonces ahora vamos hacia la definición de preservación de dependencias. Pero para ver preservación de dependencias, primero tenemos que entender esto, que es proyección de un conjunto de dependencias sobre un esquema de relación. Y esto es algo súper fundamental, que en realidad quiero detenerme bien porque después hay que usarlo todo el tiempo. ¿Vieron hoy cuando me preguntaron, me dijeron, bueno, pero cuando descompuse en varios, como pasó acá, y después volví a descomponer, entonces para cada uno yo tengo que saber cuáles son sus dependencias y cuáles son sus claves. Bueno, para eso necesito saber hacer esto, que es proyectar las dependencias en los subesquemas. ¿Tá? Y no es trivial proyectar las dependencias. Bueno, entonces la definición de proyección, dado un conjunto de dependencias funcionales, que le llamamos F, sobre R, la proyección de F sobre RI, sobre R sub I, o sea, sobre cada subesquema, la notación es esta, la de proyección, donde R sub I es un subconjunto de R, es el conjunto de dependencias X determina Y, que se cumple en F+,
tal que los atributos de esas dependencias, o sea, X unión Y, están todos contenidos en R sub I. Entonces, antes de ir a preservación de dependencias, les quiero hacer un ejemplito de proyección para que ya vayan viendo cómo se proyecta y para que se entienda bien el concepto. Bueno, vamos a venir para acá. Entonces, tengo un ejemplito por acá. Y ya vamos viendo un poco cómo se hace esto de proyectar. Supónganse que tenemos una relación R que es A, B, C, D, E, G. Y esta R tiene un conjunto F de dependencias funcionales que son AB determina C, B determina DE, C determina EG, BD determina AC y E determina B. Todo esto se cumple en F. ¿Está? Y tengo una descomposición que me da, por un lado, perdón, son tres. R sub 1 es ABC, R2 es BC EG y R3 es CD. ¿Está? Vengo haciendo entonces descomposiciones, o sea, vengo mejorando mi esquema, descomponiéndolo en subesquemas y generé estas tres. ¿Está? Bueno, para después que yo hago esto, decido hacer esto, poder ver las propiedades de cada uno de ellos, voy a tener que proyectar las dependencias en cada uno de ellos. ¿Está? Lo que les decía recién. Eso, proyectar las dependencias, que es aquello que se llama proyección que definimos recién, ¿cómo lo hacemos? ¿Está? Entonces, vamos a ver. Vamos a proyectar, o sea, lo que proyectamos es esto, ¿no? Esta F, este conjunto, lo proyectamos sobre R1, lo proyectamos sobre R2 y lo proyectamos sobre R3. Eso es lo que trata de, lo que nos dice esa definición formal, pero capaz que les cuesta un poco al principio seguirla bien, ¿no? Lo que me está diciendo es, estas dependencias las proyecto sobre cada uno de estos, ¿tá? Y cuando proyecto las dependencias, ¿qué quiero en realidad obtener? Bueno, lo que quiero es, de estos, solo estos tres, A, B, C, porque yo acá no voy a tener dependencias con atributos que no están. Solo de estos tres, ¿qué dependencias se cumplen entre ellos? ¿Tá? ¿Qué dependencias se cumplen? Bueno, y eso no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque no es solo lo que se ve a simple vista, porque pueden haber dependencias ocultas en F, que son las que están en F+, pero no en F, ¿tá? Que se cumplen ahí, pero que yo no las veo a simple vista, y que debería proyectarlas para acá, porque si no las pierdo. ¿Tá? Entonces, vamos a ver. Proyección sobre R1 de F. Bueno, por ahí ya me dijeron. La primera. Sí, la primera es clarísimo. AB determina C, tengo los atributos ABC, esa se cumple. AB determina C. El tema es, si después tomo B determina DE, miro allá, no se cumple porque tiene atributos que no están acá. Solo necesito que tenga atributos que están ahí. Entonces, ninguna de las otras podría proyectarla así tal cual porque tienen atributos que no están en R1. ¿Tá? Entonces, ¿puedo decir, ya está, esto es lo único que se cumple? No. Y esa es la cuestión de la proyección. ¿Tá? Esa es la dificultad de la proyección. No es solo lo que yo veo a simple vista, voy a tener que encontrar otras cosas que capaz que se cumplen entre A, B y C, ¿tá? Que si yo no las pongo acá, estoy perdiendo mi información. Y que acá está esa información, solo que está oculta.
¿tá? ¿Cómo hago para encontrar eso? Bueno, lo que tengo que hacer es pensar, esto lo puedo hacer más metódicamente, escribiendo la clausura de cada uno de estos atributos, y entonces ahí saco todo lo que se cumple, o puedo algunos ya darme cuenta, más o menos intuitivamente, y ya darme cuenta que algunos no me van a dar nada y otros sí. Por ejemplo, A solito, si yo tomo A solito acá, ¿me va a dar alguna dependencia? O sea, A determina algo acá, en F más estoy hablando, ¿no? En F obviamente que no, pero en F más, ¿me dará algo? Y no, ahí ya me doy cuenta de primera que no, porque con A solo no puedo aplicar ninguna dependencia. Entonces, la clausura de A ni la hago, ¿tá? Ya sé que no. Después digo, bueno, ¿y si tomo solo a B? Ah, ahí veo que sí, que me permite hacer cosas solo B. B determina de E, después E determina al propio B. Capaz que, entonces empiezo a mirar, ahí sí puede haber algo que yo no me quiero comer. Entonces digo, bueno, hagamos la clausura de B. B más para saber bien qué cosas me determina B. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hago B más? ¿Se acuerdan, no? Tomamos B, tomamos, inmediatamente vemos que me genera D y E. ¿Tá? Después que tengo D y E, tengo BD. Entonces me genera AC. Una vez que tengo AC, ahí va, puedo aplicar esta, C determina EG. Ay. Creo que ahí ya están todos, ¿no? Son 6 atributos, no, son A, B, C, D, E, G. ¿Qué hice? Ah, ok, dije, no puede ser, tengo un atributo más. Ahí va. Esta es B más, ¿tá? Entonces, ¿qué pasó? Cuando hice B más surgió todo eso, ¿tá? Si yo me quedaba solo con lo que salía textual de ahí, yo decía, ah, ya está, esta es mi proyección. Pero cuando hago B más y me surge todo esto, ¿qué pasa? Que B determina a C, por ejemplo, B solito determina C, y además B determina A. ¿Tá? Entonces, si yo no lo pongo eso acá, esto no está diciendo la verdad. ¿Tá? O sea, me estoy salteando cosas re importantes. Entonces, de acá sacamos que B determina A y que B determina C. Después, o sea, fíjense como siempre, ¿no? Tengo que sacar solo lo que sean estos 3 atributos, A, B y C. Todo lo demás acá no me importa. Bueno, y eso en cuanto a B. De B ya más no le puedo pedir. B determina todos los otros. Lo que me faltaría fijarme, ya dijimos que A solito no sirve para nada. Y me faltaría fijarme si C pasara algo parecido que con B, ¿no? Entonces me fijo, C, bueno, podría ser, porque C me lleva a EG, E me lleva a B, y ahí ya está. Otra vez C también me va a dar una cantidad de cosas. Entonces, C, aplico aquella dependencia EG, ¿cómo? Te da B más porque... Exacto. Una vez que llegué a B, porque E determina B, ya está, ya estoy en esta situación, porque tengo B. Entonces, con esto ya sé que voy a tener también a A y a D. Así que C también, resulta que C también determinaba a los otros. Así que acá también se cumple que C determina a A y a B. Los puedo poner juntos o los puedo poner separados, eso no cambia nada. Bueno, y ahí entonces terminaría la proyección. ¿Cómo sé? Porque a veces también eso puede ser difícil. ¿Cómo sé? Acá termina, no hay más. Y bueno, porque una vez que B me determinó a todos los demás, C me determinó a todos los demás, A ya sé que no determina a nadie, lo que me quedaría sería, podría decir, bueno, pero ¿y juntos no habrá alguna otra dependencia funcional que los dos juntos? Bueno, no, porque va a ser redundante. Si pongo B, C juntos, obviamente que va a determinar a los otros, o si lo junto con A también. Entonces ahí me doy cuenta que se acabó y esa es la proyección. Entonces fíjense todo lo que surgió en esa proyección en R1 que no es directo del F. ¿Tá? Y así se hacen las proyecciones.
para no dejárselos incompletos, determino las proyecciones en los otros dos y después si ya terminamos, o sea, la proyección en R2 de F. R2 es BCEG, entonces bueno, primero me fijo, por ejemplo, las que van directo, ¿no? C determina a EG. Y otra cosa muy interesante es que yo tengo a B acá, entonces puedo reutilizar lo que calculé acá. Yo ya sé que B determina a todos estos. Así que también voy a tener que B determina a C, E y G. ¿Y qué más? C, también está C, así que también sé que se cumple lo que se cumplía para C, que es que determina a todos los demás. Así que B, E y G. Ah, ya lo tenía, perdón. Ya tenía que C determina a EG. Bueno, agrego que C determina a B también. Bueno, entonces, para darme cuenta de que no hay más, bueno, tengo E determina a B, que no sé si lo puse, esa se proyecta directa también. E determina B y también, bueno, pero no necesito ponerlo, ¿no? O sea, es como que tengo que pensar, ¿esta dependencia me agrega información o no? Porque si no es infinito, empiezo a poner todas las combinaciones de todo. ¿Tá? Yo sé que E determina B, eso me agrega información porque no tenía puesto que E determinaba algo. Pero no necesito poner que E determina a todos los que determina B, porque ya queda la transitiva. Sabiendo que B determina todo, la dependencia AB con C en la parte en el R1 Ah, sería como redundante. eso, redundante. Está, pero bueno, tampoco me molesta. Puede quedar, no estoy pidiendo que sea minimal. No hay problema si me queda redundancia. ¿Tá? Lo importante es cuando proyecto que no me falte nada y lo más peligroso es olvidarme de cosas cuando proyecto. ¿Tá? Siempre para asegurarme que no me estoy olvidando de cosas, bueno, la forma así más metódica, como les decía hoy, es pensar en las clausuras, hacer las clausuras. ¿Tá? Por ejemplo, ¿no? Estos son mis atributos, entonces la clausura de B, esa ya la tengo, la de C ya la tengo. Bueno, ¿qué pasa con E? Me estará faltando algo que determine E, pero no importa porque puse que determina B, así que con eso ya está, determina todos los demás. Y G, ¿habrá algo para proyectar de G? Y me fijo acá y G no determina a nadie, entonces está, no me va a agregar nada. Y la última, esa termina ahí, y la última proyección que vamos a hacer es sobre R3 de F y R3 es CB, esa es bien fácil, es mucho más fácil proyectar ahí. Cuando hicimos la clausura de C, vimos que C determina D, entonces C determina D. Nos fijamos, son solo dos atributos, C y D, la otra opción es que D determine a C, pero miramos acá y D no determina C, entonces esa es la proyección. Y fíjense qué interesante también esto, porque C determina D no se proyectaba directamente de acá, entonces nos la podríamos haber comido. ¿Tá? Lo que nos ayudó a que no nos comamos esa dependencia es que tenemos calculada esa clausura. Así que, para proyectar, no es a lo loco hacer todas las clausuras, porque es un trabajo enorme, escribimos 80 hojas, no tiene sentido. ¿Tá? Es elegir bien qué clausuras tenemos que hacer, ¿tá? Para ver, ¿no? Como pasó acá, que hicimos estas dos clausuras y con eso ya pudimos sacar todas las dependencias que se proyectaban. Bueno, y el jueves entonces retomamos en esto de la proyección.